como están de pie, vamos a elevar a Dios una oración en esta mediodía. Señor, te damos gracias por la bendición que tú nos permites de estar en este lugar, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. Gracias, maravilloso Dios, porque tú has sido bueno con nosotros y tú nos bendices. Gracias, Dios, por esta maravillosa oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor. Nosotros en esta mediodía abrimos nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra. Y si hay algo que necesitamos nosotros entender, que lo hagamos a través de tu palabra. Y si hay algo que necesitamos cambiar, que en esta mediodía tu palabra nos confronte y que nosotros podamos hacer los cambios necesarios. Muchas gracias te damos, Señor, por esta maravillosa bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran su Biblia en Daniel capítulo 6 y versículo 10. Cuando lo encuentren, se pueden sentar, por favor. Daniel 6:10. Bueno, entonces lo leemos todos juntos, por favor. Dice así: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba ¿cuántas veces? 3 veces al día. ¿Y qué es lo que hacía? Oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Y qué dice la última parte? Como lo solía hacer antes. El tema de la predicación en esta tarde es cómo se vencen las pruebas. Lo repito, el tema de la predicación es cómo se vencen las pruebas. En este versículo que acabamos de leer, me llama mucho la atención algunas frases que leímos. Dice las frases que me gustaron. Dice: se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Pero me llama mucho más la atención la frase final que dice como lo solía hacer antes. Y estas frases que dice el versículo de Daniel 6:10 hablan de la vida de la persona y nos dice que Daniel, por medio de las frases que leímos, era un joven o un hombre de oración. Daniel era alguien que buscaba la presencia de Dios. Y habla este versículo de un hombre, de un joven, de Daniel, que no solamente buscaba a Dios por momentos o por emociones, sino dice la Biblia que buscaba siempre la presencia de Dios, porque el versículo que leímos dice que oraba 3 veces al día y daba gracias, como lo solía hacer antes. Y en estas simples líneas se revela la razón de las grandes victorias de Daniel en las pruebas que iba a enfrentar. ¿Y de dónde venían las victorias de Daniel? De la cercanía que él tenía con Dios. ¿De dónde venían las victorias de Daniel? De la constancia en la búsqueda de Dios. Examinemos en esta mediodía la vida de Daniel y aprendamos de su vida y de sus pruebas para permanecer firmes a Dios. Vamos a trasladarnos a Daniel capítulo 1 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 2.
¿Ya lo tienen? Y dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? La sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Primera prueba de Daniel, número 1, la cautividad. Primera prueba, la cautividad. Esa es la primera prueba que enfrentó Daniel. Fue capturado y fue llevado a vivir en esclavitud. Y la Biblia dice que Nabucodonosor llegó a la ciudad de Judá y la sitió. Y al momento de sitiarla o de apoderarse de ella, no era algo agradable para los ciudadanos. Es decir, no llegaron con propaganda diciendo: moradores de Judá, de Jerusalén, preparen sus cosas, porque en este momento los vamos a capturar, los vamos a llevar cautivos y van a salir de su casa y de su comodidad y nunca más van a tener libertad. Así es que, por favor, todos bañados y formados y tomando distancia. No llegaron así. La llegada de los babilonios a Jerusalén probablemente fue desagradable. Hubo maltratos, destrucción y quizá muerte. No llegaron a decir: reina, prepare sus cosas porque le llegó la hora de vivir en esclavitud, se goza, grite. No, fue algo desagradable. Y el ser capturado o ser llevado a vivir en esclavitud no es una experiencia que como personas quisiéramos tener. No es algo por la cual nosotros anhelemos pasar. No podríamos entablar una plática y decir: hermana Fanny, ¿cómo está? Bien. Fíjese que yo tengo ganas de que me capturen y que me hagan vivir esclavo, ¿verdad, hermana? Sí, ora por mí para que me lleven esclavo. No es algo que, o alguien anhela ser esclavo. No. La privación de la libertad es sin duda el hecho más duro, feo y lamentable que el ser humano puede experimentar. Es lo más difícil, la pérdida de su libertad. Y ahora Daniel había sido capturado y había sido llevado a vivir en la esclavitud. Y de acuerdo a esta historia del primer versículo que leímos, yo pudiera pensar: ¿qué pasaría por la cabeza de Daniel? Porque a todos nos llegan momentos difíciles. Y nos preguntamos: ¿por qué sucede esto? ¿O por qué sucede aquello? Yo podría pensar y decir: Daniel tenía motivos para no permanecer en Dios. A lo mejor como humanos podríamos pensar y decir: sí, porque se lo están llevando cautivo. Y es algo que nadie nos gusta. Vamos ahora al versículo 3 hasta el 8 del Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 3 hasta el 8. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, a los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la
letras y la lengua de los caldeos, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abednego. Y el versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Segunda prueba, la comodidad. Segunda prueba, la comodidad. Lo leímos que el rey Nabucodonosor tomó como rehenes a decenas de jóvenes judíos y mandó a Aspenaz que escogiera a los hijos de los príncipes y que los apartase para meterlos 3 años a una educación especial. Y de esa manera el rey Nabucodonosor asegurar el éxito de sus planes a largo plazo para la dominación del mundo. Y entre esos jóvenes estaba Daniel. Pero cuando el rey ordenó a su oficial en jefe, Aspenaz, que eligiera entre los israelitas, buscó a jóvenes de ciertas cualidades. Y dice la Biblia que no debían tener defectos, debían de ser bien parecidos, como los jóvenes de Betel, ¿verdad? No, les echan porras y se la creen. Dice uno por allá, pero no es cierto. No debían tener defectos, debían ser bien parecidos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen conocimiento, con capacidad de servir en la corte real. Y ellos, aunque estaban en cautiverio, iban a recibir instrucción privilegiada para posiciones privilegiadas. Y el rey ordenó a Aspenaz que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, incluyendo las matemáticas, la astronomía, la historia natural, la agricultura y la arquitectura. Pero también debían de comer la comida del rey y beber del vino del rey. Y después de 3 años iban a tener una posición garantizada en el servicio personal del rey. Y si nos damos cuenta de todo, ellos eran cautivos, pero en la cautividad ahora venía un privilegio para ellos, porque ellos podían acceder a tener una buena educación, algo que no hace un esclavo, pero también iban a poder disfrutar de la comida del rey, es decir, lo mejor preparado. Ellos podrían disponer de todo eso. Pero ¿quién podría tener problema con esto? Si tú vives cautivo y te dicen, ¿sabes qué? Vas a tener un trato especial aquí en la cautividad. Vas a poder estudiar como tú quieres, muchas cosas. Vas a poder comer la comida del rey. No vas a tener a lo mejor que andar en trabajos forzados. Nadie te tendrá que gritar, porque la esclavitud así es. Nadie tendrá que ordenarte, nadie te va a forzar a hacer nada. Ahora tú vas a estar dedicado a estudiar por 3 años, bien alimentado. Pero fíjate que después de los 3 años, tú vas a tener una posición privilegiada con el rey. ¿Quién podría tener problema con eso? Si en la esclavitud te están dando grandes ventajas. En esta historia Daniel tuvo problemas con esto.
Daniel no contendía con la educación que le querían dar, el programa de entrenamiento y el futuro en la corte del rey. Ni siquiera se opuso o dijo algo cuando le cambiaron el nombre. Pero Daniel trazó el límite en donde lo hacía la escritura. Él dijo que no comería la comida del rey ni bebería la bebida del rey. Y Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Los bocados tentadores y vinos añejos que ellos tenían la ventaja de recibir por el servicio del rey, estos alimentos y estas bebidas habían sido dedicados ritualmente a los falsos dioses de Babilonia. Y Daniel sabía que él no podía comer de eso porque él tenía muy claro a quién servía, que era el Dios Todopoderoso, y él no podía contaminarse con la comida que había sido entregada a dioses paganos, porque esto sería una forma de idolatría que provocaría la ira de Dios. Y en medio de todo eso que parecía bien para él decidió tomar una decisión, y una decisión firme, de no contaminarse con la comida del rey, esa comida que había sido consagrada a dioses falsos. Vamos a leer ahora Daniel 6:10, por favor. Dice Daniel 6:10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Tercera prueba: su vida en peligro. Tercera prueba: su vida en peligro. El edicto era que nadie debía pedir a ningún dios u hombre que no fuera el rey Darío durante 30 días, y si alguien lo hacía, debía ser echado al foso de los leones. Ese era el edicto. ¿Y sabes quién tuvo problemas con este edicto? Daniel. Porque este edicto fue planeado específicamente para encontrar falla en Daniel. Pues si leemos el antetexto, nos vamos a dar cuenta que estas personas reconocen que en Daniel no se puede hallar falta alguno como para echarle leña y tumbarle el puesto que tenía, pues Daniel estaba por encima de todos. Y la única manera en que ellos podían hacer fallar a Daniel era en algo que fuera en contra de su Dios. Qué interesante la manera en la que conocen las personas a su alrededor a Daniel. Lo conocen como un hombre que es fiel a Dios. Y Daniel no podía dejar de buscar a Dios. Él sabía que no podía estar lejos de la presencia de Dios, porque esa presencia de Dios es la que lo fortalecía. Porque a pesar del edicto, él decidió hacer lo que venía haciendo desde siempre. Y lo que él venía haciendo desde siempre era buscar la presencia de Dios 3 veces al día, arrodillándose y orando al Dios Todopoderoso. Y nosotros a veces nos preguntamos cómo podemos vencer las pruebas que vienen a nuestra vida. Y a veces decimos, esto solamente me puede pasar a mí, no le pasa a nadie más. Pero ¿sabes cómo se pueden vencer las pruebas? Dice Daniel 6:10 que Daniel oraba todos los días y lo hacía 3 veces. ¿Y cómo es que tú y yo podemos salir victoriosos en las dificultades de la vida?
buscando la poderosa presencia de Dios. Y no hay vuelta de hoja. Es algo que cada uno de nosotros debemos hacer. Y dijimos que la primera prueba que pasó Daniel fue la cautividad. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido días difíciles? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas que nos abrazan de una manera tan grande, nos abrazan de una manera tan fuerte, de una manera tan difícil, que no sabemos qué hacer? Pero en ese versículo se desprenden muchas cosas, porque dice: Daniel oraba y abrió las ventanas de su recámara y oró como lo solía hacer antes. Van a venir días difíciles que te sientes aprisionado, aprisionada, pero ¿qué es lo que necesitas hacer? Mantenerte firme y buscando la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros hacer? Es permanecer firmes en la presencia de Dios. Dice después, la segunda prueba fue la comodidad. Vinieron a Daniel y le dijeron: ¿sabes qué? Estás entre los escogidos, vas a tener educación, vas a poder estudiar, no vas a tener que andar trabajando, ser tratado como un esclavo. Sabemos que te gusta el estudio, vas a estudiar matemáticas, arquitectura, historia. Es un privilegio que te estamos dando. Y sabes otra cosa, no vas a padecer hambre como un esclavo, porque vas a tener acceso a la comida del rey. Imagínense, ¿qué podía comer el rey? Esos que comemos mucho, imagínense una mesa llena con fruta. ¿Quién le gusta la fruta? Fresa, mango, pepino. ¿Qué más? Jícama, le gusta la hermana Luz. Picadita con tajín y limón. Todas las carnes que podía soñar. Desde el pensamiento de un esclavo, asistir a la escuela, no pasar hambre. Era un privilegio maravilloso para Daniel. ¿Quién podría dejar pasar esta oportunidad? Daniel no tenía problemas con lo que estaban ofreciéndole en el estudio, de servir en alguna manera al rey. Pero él sabía que la comida que le ofrecían estaba consagrada a dioses paganos. Y Daniel tuvo la suficiente valentía y convicción para decir: yo no puedo comer algo que esté consagrado a dioses paganos. Y tú puedes imaginarte, está renunciando a un privilegio que en la esclavitud le cambiaría la vida. Está renunciando a algo que posiblemente le podía causar la muerte, porque era un esclavo. Pero él sabía lo que tenía que hacer. ¿Y sabes lo que le dio la fortaleza para ponerse de pie y decir que quería hacer lo correcto? Era la búsqueda de la presencia de Dios todos los días. Él no dejó pasar: esa es una comida, todo Dios entiende. No, él sabía que era algo que él no podía hacer. Por eso supo tomar buenas decisiones, por la búsqueda de la presencia de Dios. Y a veces en la vida vienen situaciones difíciles, oportunidades que parecen ser correctas, pero vienen disfrazadas de pecado. Y muchos de nosotros decimos: bueno, Dios conoce, pero no tenemos la valentía y la convicción de pararnos y decir: esto no lo puedo hacer, porque va en contra de Dios. Y ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios
todos los días de nuestra vida, porque lo que escuchamos allá afuera, lo que les quieren enseñar a nuestros hijos, se hace falta personas llenas de la presencia de Dios, con convicción y llenas de argumento para decir: esto no es correcto ante los ojos de Dios y no lo puedo dejar pasar. Pero necesitamos la búsqueda de la presencia de Dios. Necesitamos arrodillarnos 3 veces al día o quizá más, y no solamente cuando la prueba llegue, sino orar todo el tiempo, porque cuando venga lo difícil, nosotros podemos poner de pie y decir: esto yo no lo puedo hacer porque va en contra de los principios de Dios. Pero necesitas buscar la presencia de Dios. Y lo tercero que vimos es que Daniel, su vida corría en peligro por hacer lo único que lo llenaba de gozo a él: buscar la presencia de Dios. Porque los que estaban a su alrededor dijeron: no hay manera de hacer caer a Daniel, no lo podemos, como dicen en México, no podemos encontrar que él haga una tranza, que haga algo malo, no llega tarde, no se va antes, todo lo hace bien. ¿Qué podemos hacer para que él caiga? Y ellos dijeron: hay que buscar una manera para que él no busque la presencia de Dios. Y ahí es cuando él va a fallar. Porque fíjate cómo lo conocían. Porque dijeron: la única manera en la que él puede fallar es que le quitemos de buscar a su Dios. Y fueron con el rey Darío y le dijeron: hagamos un edicto que durante 30 días nadie pueda pedir a un Dios ni orar a nadie, solamente a ti. Y aquel que sea sorprendido pidiendo o orando, vamos echarlo al foso de los leones. Y se firmó ese edicto, y ese edicto no se podía quebrantar. Pero ¿sabes lo que hizo Daniel? Lo que venía haciendo antes: oró a Dios. ¿Y sabes qué dice lo interesante? Que él no se escondió. Dice que abrió las ventanas de su recámara y se arrodilló apuntando hasta la iglesia de Jerusalén, al templo, y empezó a orar como lo solía hacer antes. Y fueron y le dijeron al rey, tomaron a Daniel y lo llevaron a echar al foso de los leones. Imagina, por un momento, hablamos también un poco ahorita en la clase de esto, del por qué o para qué. Pero yo imagino la humanidad de Daniel. ¿Ustedes creen que tenía miedo cuando le iban a echar cosas a los leones? ¿Qué creen? Díganme. ¿Tenía miedo o no? Sí tenía miedo, porque era humano. Era miedo con esperanza. Yo creo que Dios, a mí me van a echar, pero ahorita nos vemos en un rato. Pero qué interesante es que cuando tú buscas la presencia de Dios, sabes lo que tienes que hacer, no importa las consecuencias. Y mis hermanos, necesitamos cambiar ese chip. Necesitamos buscar la presencia poderosa de Dios. Y si hay cosas que nos van a causar miedo, es normal y natural. Pero ¿sabes por qué caminamos firmes? Porque buscamos la presencia de Dios y sabemos lo que se debe hacer, sabemos a dónde tenemos que ir. Pero necesitamos constantemente buscar la poderosa presencia de Dios. Quizá puedas imaginar por unos momentos esta escena cuando llevan a Daniel a aventarlo en el foso de los leones. Imagínalo por un momento. Si nosotros cuando pasamos cerca de un perro, qué susto. Cuando te ponen un chihuahua chiquillo que son bien escandalosos. Imagínate en el foso de los leones. Pero yo imagino, y me da gozo pensar, y le pido a Dios, dame esa valentía y ayúdame a hacer lo correcto. Probablemente con bujir en su corazón, no sé si con lágrimas,
Pero él podía decir: yo no puedo dejar de buscar tu presencia, me cueste lo que me cueste. ¿Cómo podemos vencer las pruebas? Necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Cuándo debo de buscar la presencia de Dios? Todos los días. ¿Cuántas veces debo de buscar la presencia de Dios? Todas las veces que puedas. Porque ¿qué es lo que vas a encontrar en la búsqueda de la presencia de Dios? Amor, valor. ¿Qué es lo que vas a encontrar en la presencia de Dios? Fuerza para seguir caminando, fuerza para enfrentar las necesidades, las pruebas que vengan a tu vida. Pero ¿por qué no buscamos la presencia de Dios? Porque siempre tenemos eso de quejar y decir: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y aquello no puede suceder. Necesitamos buscar la poderosa presencia de Dios, porque no importa lo que estés pasando, tú tienes que buscar la presencia de Dios. No importa lo que esté viniendo a tu vida, tú debes buscar la presencia de Dios. No importa el estado en el que tú te encuentres, debes buscar la presencia de Dios. Porque cuando buscó la presencia de Dios Daniel, según el versículo dice, siempre. Y Daniel oraba 3 veces al día, como lo solía hacer antes. Y en esta tarde yo quiero invitarlos a ustedes a ponerse de pie y a orar. Pero miren, que anoche precisamente predicaba algo así, parecido, en un evento de jóvenes. Fuimos muy bendecidos. Pero ¿sabes de qué es momento hoy? De que tú tomes buenas decisiones. Y les voy a pedir que me digan un fuerte amén solamente si están de acuerdo. ¿Cuántos quieren servir mejor a Dios? Amén. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Amén. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Buscar a Dios. Yo los voy a invitar a venir a este altar, pero en la primera parte de la administración, Dios nos va a bendecir, pero en la primera parte de la administración yo voy a invitarte a que tú vengas al altar, pero cuando vengas a este altar empieces a hablar con Dios y le digas: Señor, yo quiero hacer un compromiso contigo. Yo quiero hacer un compromiso contigo de buscarte aún más. ¿Cuántos quieren buscar la presencia de Dios aún más? ¿Cuántos pueden venir a este altar y hacer esta oración? Esta es la primera parte de la administración.